Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Acerquémonos más hacia el Sagrado Corazón de Jesús por medio de una gran amistad con los santos. Cuando tenemos un amigo especial, nos agrada presentarlo como parte importante de nuestra vida. De la misma manera, los santos nos presentan a Jesús, en quien han encontrado toda su sanación y energía, para que todos nosotros nos dejemos también sanar y fortalecer por Él. Conozcamos a Jesús a través de los testimonios de sus amigos, aquí, en nuestro Catálogo Divino. En este día, 25 de noviembre, los amigos celestiales que nos llevan hacia Jesús son Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. San Mercurio, Mártir. San Moisés de Roma, Presbítero y Mártir. San Pedro de Alejandría, Obispo y Mártir. San Márculo, Obispo y Mártir. San Maurino, Mártir. Beata Beatriz de Ornacieux, Virgen. Beata Isabel Ackler, por sobrenombre Buena, Virgen. San Pedro G. Ollong, Mártir. Beatos mártires Jacinto Serrano López, religioso, y Santiago Meseguer Burillo, presbítero. San García Abad y los beatos esposos Luis Beltrán Mecuatrotsky y María Corsini. Una vez una beata que despertaba sospechas entre sus hermanas de comunidad. Ellas no se explicaban cómo vivía sin comer nada. La bienaventurada tomaba su energía consumiendo solo la Sagrada Eucaristía. Conozcamos a la beata Isabel Ackler. Esta beata alemana nació el 25 de noviembre de 1386 en el respetable y humilde hogar de Hans Ackler y su esposa Ana, pertenecientes al gremio de los tejedores. Isabel nació en medio de numerosos hermanitos a quienes sus padres se esmeran en dar una buena educación cristiana y excelente ejemplo. Al paso del tiempo, la niña creció también en virtudes y candor, al punto que la empezaron a llamar la Buena Bet, y no pasaba desapercibido su buen comportamiento. Algo que su mamá hacía diariamente era compartirle en animadas narraciones los hechos sagrados que ilustran nuestra fe. Y se veía que la pequeña aprovechaba al máximo todas estas enseñanzas. Empezando su adolescencia, ya recibía la dirección espiritual del padre Conrad Kiglen, de los canónigos regulares de San Agustín, y él le animó a hacerse terciaria franciscana. Isabel alegremente acogió esta nueva espiritualidad que encontró muy luminosa de cumplir en medio de la sencillez de su hogar. Pero al enemigo del alma no le placía ver la espiritualidad robusta de esta delicada joven, y apenas empezó a profundizar en esta vocación, empezó a acecharla fuertemente. Por ello decidió ir a vivir con una piadosa terciaria franciscana para redoblar su fervor. Cuando Isabel estaba en las labores del tejido, aprendido junto a sus laboriosos padres, el maligno se las ingeniaba para acecharla, importunándola, enredándole el hilo y dañándole el tejido, ya realizado con primor. Isabel, afirmada en su virtud con enorme paciencia ante el tiempo perdido, pasaba por alto estas insidias, rehaciendo la labor dañada. De esta manera, en la paciencia del taller, el Señor fue puliendo aún más su alma para prepararla a recibir unas grandes gracias espirituales. Al cumplir los 17 años, el padre Kiglen le sugirió que viviera una consagración más amplia, haciéndose parte de una comunidad religiosa de terciarias franciscanas establecida en la ermita de Reut, localidad cercana a Waldsee, y parecía que era el mejor lugar para vivir santamente. Los amorosos padres no estuvieron de acuerdo con su decisión de irse de casa, pero aún así Isabel se dirigió al convento. Entonces la vida de Isabel se desarrolló en una gran entrega a la penitencia y la oración. Su elevación espiritual era tal que se quedaba absorta meditando los misterios divinos en cualquier lugar.
Y era tal su conciencia de la intensa presencia de Dios en su vida que su obediencia, sencillez y humildad obraban superando los efectos de sus debilidades y fraquezas, tanto que su confesor no encontraba nada en su conducta que fuera necesario absolver como pecado. En la vida cotidiana, Isabel se ocupaba de las labores de jardinería y cocina, que desempeñó con gran sencillez y compromiso, llegando a ser ejemplar, y era muy solícita con los pobres que buscaban ayuda en el convento. Sin embargo, atravesaba varias pruebas, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Se cuenta que llegó a padecer la temida lepra, pero su manera santa de encararla no hizo más que hacerla crecer aún más en su espiritualidad. Algo que el maligno usaba para desanimarla era hacerle ver supuestos recelos de parte de las otras hermanas hacia ella y otras artimañas más, que Isabel pasaba por alto, pero que buscaban inquietar a la comunidad. Por ejemplo, en una ocasión algunas cosas desaparecieron de la casa y finalmente aparecieron debajo de la cama de Isabel. Ella no las había puesto allí y pensó que era obra del diablo, pero aceptó la multa que le impusieron las otras hermanas, quienes empezaron a desconfiar de ella. Isabel salía poco del convento y por ello empezaron a llamarle la reclusa. Isabel enfrentaba todas estas adversidades con inalterable paciencia, con ayuda de la oración y bendiciendo a Dios. El secreto de su fortaleza estaba en la meditación de la pasión de Cristo, objeto de su amor y regla de su vida. En esta sencilla hermanita se suscitaron muchos dones como profecía, discernimiento de espíritu, visiones, éxtasis, y de manera esporádica se le veían las heridas y estigmas de la pasión del Señor, y su dolor la acompañaba todo el tiempo. Consciente de esta gracia divina decía: Gracias, Señor, porque me haces sentir los dolores de tu pasión. En aquella época de gran elevación espiritual, Isabel dejó de ingerir alimentos, condición que se llama inedia, e incluso se redujo su necesidad de descansar. Esto sucedió en los últimos 12 años de su vida. Su gran don de intercesión lo puso al servicio de manera especial por el descanso eterno de las almas del purgatorio. Con su oración les alcanzaba de Dios el permiso que fueran a aparecerse a su confesor, para solicitarle a él los sufragios y la aplicación de la Santa Misa por sus almas. Entre sus profecías, predijo la terminación del gran cisma de Occidente durante el Concilio Ecuménico de Constanza y la elección del pontífice Martín V. En los siglos XIV y XV, Alemania no tenía otra mística como ella. Cuentan que la víspera de su muerte hizo llamar a su confesor, quien le administró la unción de los enfermos, y a la mañana siguiente, Isabel quiso escuchar de nuevo el relato de la pasión del Señor. Luego de oírlo, pidió un pequeño sorbo de la sangre de Cristo consagrada en la Eucaristía, y al beberlo juntó sus manos y descansó en el Señor. Isabel, la Buena, murió en Reute el 25 de noviembre de 1420 a los 34 años de edad. Su confesor, el padre Quicklin, escribió su biografía, que fue fundamental para aprobar su proceso de beatificación, además de muchos milagros obtenidos por su intercesión. En 1766 el Papa Clemente XIII aprobó su culto. Isabel es la patrona de Suabia. Se la venera especialmente en Tirol, Baviera y Suiza. Oremos a esta beata que nos enseña a ver cómo el reino de los cielos es de los sencillos y humildes. Señor Dios, que cada año nos alegras en la fiesta de la beata Isabel la Buena. Concede a los que celebramos su memoria imitar también los ejemplos de su vida admirable. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando un alma se mantiene en la sencillez y la humildad, no desperdicia su energía luchando contra el enemigo. Sabe que son distracciones del verdadero fin que tiene nuestra vida aquí en la tierra: amar y alabar a Dios por todos sus beneficios. Muchas personas, en busca de mejorar su vida, están muy atentas a todo lo que signifique una acechanza maligna y cómo debe bloquearla, pero en realidad se está perdiendo de la mejor parte. Cuando estamos conscientes del amor que Dios nos tiene y dejamos de realizar malas acciones y actitudes que nos apartan de Él, el mismo Señor aleja de nosotros el mal. El poder que vence al mal proviene solo del Señor,
pero atraemos ese poder sobre nosotros cuando nos esmeramos por vivir en la humildad y una continua conversión. No nos afanemos tanto por el mal que nos aflige. Ocupémonos más bien en todo el inmenso bien que podemos hacer. No dejemos de agradecer y amar a Dios que tanto nos ama. Beata Isabel Ackler, ruega por nosotros.